Hola, buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra quinta sesión de seminarios web del ciclo llamado Definiendo el camino hacia la transformación sostenible de su empresa. El día de hoy vamos a estar conversando acerca del tema de descarbonización y el papel de la empresa privada, cómo hacerlo y por qué es importante trabajar en este aspecto. Hoy nos acompaña durante toda la sesión la señora Yanely Márquez, quien es socia líder de todo el servicio de gobierno, riesgo y cumplimiento en KPMG Venezuela. Y tenemos el honor también de que nos acompañe Alicia Moreno, quien es directora de los servicios de sostenibilidad y gobierno corporativo en KPMG en México. Durante esta sesión vamos a estar grabando todo lo que estamos haciendo el día de hoy para que ustedes también puedan acceder a nuestro canal de YouTube próximamente, que va a hacerles, por supuesto, informados cuando ya tengamos esto disponible en nuestro canal, para que puedan acceder a la información que ustedes deseen cuando ustedes lo deseen. Sin embargo, pues queremos invitarlos a que ustedes puedan acompañarnos hoy interactuando con nosotros a través del chat, pueden hacernos preguntas y vamos a tener un espacio para poderlas responder al final de la sesión. Hoy estamos muy emocionados de hacer además esta sesión porque mañana es nuestro aniversario, nuestro 64 aniversario como firma en Venezuela. Prestando servicios de calidad, trabajando con disciplina, con compromiso y además llevando siempre nuestro propósito de inspirar confianza y promover el cambio en cada uno de los espacios en donde estamos presentes, con toda nuestra cadena de valor y por eso para nosotros es muy importante compartirlo con ustedes. Bienvenidos a esta sesión. Yo voy a estar como moderadora. Mi nombre es Sara Carrillo, gerente del servicio de gobierno, riesgo y cumplimiento en KPMG Venezuela, específicamente para los servicios de sostenibilidad y cambio climático. Estaré conversando con nuestras ponentes, estaré llevándoles las dudas, inquietudes que ustedes puedan tener y que nos manifiesten a través del chat. Y vamos a estar trabajando durante toda la jornada en la siguiente agenda. En principio, conversando acerca de las tendencias globales, luego lo llevaremos un poco a nuestro contexto venezolano, hablaremos de cómo es eso de descarbonizar, qué debemos hacer, qué metodologías tenemos para poder trabajar un poco acerca de este tema, cuáles son esos mitos y realidades que podríamos tener acerca de este tema y además tendremos un espacio muy importante para nosotros, que es un panel en donde vamos a tener algunas preguntas para nuestras expertas en la materia. Ahorita, en este momento, quiero invitarlos a que veamos un video, les voy a proyectar un video para iniciar y además les voy a estar compartiendo por el chat unas preguntas que me gustaría que por favor nos apoyaran con su respuesta. Van a tener un aproximado de 30 segundos para responder y luego van a ver entonces también los resultados en el chat. ¿Ok? Entonces, muy atentos al chat. Yo les voy dejando también mensajitos por allí. Cualquier duda, inquietud que tengan, lo van a poder escribir por allí y nosotros también irles respondiendo a medida que tengan inquietudes. Denme un segundo para compartir. Los voy a dejar entonces con nuestra ponente, Alicia Moreno, quien desde KPMG México nos va a comentar acerca de todas estas tendencias de cambio climático y descarbonización. Adelante, Alicia. Muchas gracias, Sara. Si me ayudas a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos ya el Acuerdo de París, y hacemos un poquito de historia, en diciembre del 2015, donde hay un avance significativo al que se robustece el permitir que el cambio climático y sus impactos negativos se reduzcan dentro de un marco de la Conferencia de Naciones Unidas, justamente sobre el cambio climático, que establece medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y sus consecuencias negativas. Muchos países, gobiernos y empresas se han comprometido con reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y si el mundo ha de cumplir este objetivo, que es limitar el cambio climático, decremente la temperatura o no crezca a más de 1.5 grados Celsius, entonces debemos de convertirnos en net zero a mediados de este siglo. ¿Qué significa esto? Pues que las empresas tienen un enorme reto, un enorme papel en esta ambición. Muchos están todavía batallando un poco por comenzar, pero a pesar de este pues gran consenso que existe a nivel mundial por descarbonizar, por la relevancia de reducir emisiones, los objetivos van a variar entre países, entre ciudades, incluso pues entre
empresas porque cada una va a tener distintos tipos de madurez, dependiendo su sector, dependiendo su contexto regional y en términos de iniciativas concretas, de programas, de compromisos, pues vamos a ver una gran disparidad a lo largo de todo el mundo. Si hacemos un zoom para hacer un poquito de conciencia sobre esta temática, sobre un estudio que realiza el World Economic Forum o Foro Económico Mundial, y vemos su reporte de riesgos globales en 2022, ellos analizan cómo cada año aquellos riesgos que tienen mayor probabilidad de ocurrencia e impacto, que a su vez se van clasificando en económicos, ambientales, geopolíticos, sociales o tecnológicos, van cambiando. Si vemos un horizonte de 10 años, la salud del planeta, esto es, los temas ambientales, dominan las preocupaciones de la agenda. Estos son percibidos como las amenazas más críticas que puede haber a largo plazo para el mundo, así como las que pueden ser más dañinas para las personas y para el medio ambiente. Entonces, en este horizonte, incluso viéndolo en horizonte cercano de 5 años, los riesgos sociales y ambientales son los más destacados. Podemos ver en primer lugar la falla de acción climática, en segundo lugar clima extremo y en tercer lugar pérdida de biodiversidad. Esto pues que a su vez repercute en otras problemáticas sociales como la erosión de la cohesión social y la crisis de vivienda. Ahora, también hay otros riesgos como desigualdad digital y falta de o fallas en la seguridad cibernética y son otras amenazas críticas a corto y mediano plazo. Entonces, en su conjunto, pues podemos ver que predominan aquellos tipos de riesgo que tradicionalmente eran los que estaban en las últimas posiciones, pues van ocupando estos lugares predominantes. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Sara. ¿Esto qué significa? Tradicionalmente, las empresas, los individuos nos conducíamos basados en un sistema de producción que a su vez pues se alimenta de materias primas, de recursos como agua, como energía, y esto nos permitía pues realizar estos procesos de transformación y contar con bienes y servicios. No tomábamos en cuenta realmente cuál era el daño o el impacto que nosotros ocasionábamos al entorno o a las personas a través de nuestras operaciones. Y lo que antes llamábamos externalidades porque estaban fuera de este accountability, de esta rendición de cuentas sobre estos impactos, ahora las estamos internalizando. ¿Esto qué quiere decir? Que temas como el cambio climático, la escasez hídrica, la escasez de recursos materiales, la deforestación, el aumento de la riqueza, la urbanización, la inseguridad alimentaria o la degradación ambiental, que tradicionalmente eran externalidades, ya las estamos internalizando a través de tres distintos drivers, que son estándares y regulaciones. Esto es, ya hay cada vez más instrumentos fiscales y mecanismos que nos permiten darle mayor relevancia a estas tradicionales externalidades e internalizarlas porque el agua se está acabando, está subiendo de precio, los recursos naturales son limitados por los límites planetarios, el cambio climático está teniendo repercusiones en la salud y que está ocasionando daños a los servicios ecosistémicos, entonces debe haber un ente regulador que establezca reglas para su uso y gestión. Luego tenemos grupos de interés que ya son más conscientes, tenemos clientes, sociedad civil, comunidades, colaboradores que ya no quieren trabajar con empresas que no sean responsables, que no rindan cuentas en temas ambientales y sociales y exigen a través del lobby o a través de la pérdida de la licencia social para operar que estas empresas se vuelvan responsables. Y otro driver o otro factor de internalización es la dinámica del mercado. Ya no hay recursos naturales, la demanda aumenta, la oferta disminuye, los precios aumentan, los eventos climáticos y estos nuevos mecanismos de mercado están impulsando esta internalización, pues afectados por la oferta y la demanda de estos límites y de preferencias del mercado. Estos son algunas de las causas por las que se han internalizado. Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. ¿Esto qué implicaciones tiene? Afortunadamente, pues estamos viendo que al internalizar las externalidades, estamos reflejando una mayor conciencia. Al firmar el Acuerdo de París por parte de varios gobiernos, estamos también demostrando que estamos comprometidos con estos eventos que afectan a todos como tal, independientemente de cuáles sean las regiones o los sectores que los provocan. Y podemos ver que
cada vez más conocemos sobre los riesgos climáticos que puede haber a cierto incremento de temperatura. Entonces, si vemos algunos ejemplos de esta diapositiva, es climas extremos. Si hay un aumento de 1.5 grados de temperatura, se incrementa en 100% el riesgo de inundaciones, pero si hay un aumento de 2 grados de temperatura, se incrementa en 170% el riesgo de inundaciones. Si lo vemos con la disponibilidad del agua, a 1.5 grados, 350 millones de habitantes de áreas urbanas se exponen a sequías extremas para el año 2100, pero a 2 grados son 410 millones de habitantes de áreas urbanas quienes se exponen a estas sequías para este mismo año. Igualmente, si vemos el aumento del nivel del mar, 46 millones de personas se ven afectadas por el aumento de 48 centímetros en el nivel para el 2100 si este aumenta a 1.5 grados y 49 millones de personas de 56 centímetros se van a ver afectadas en el nivel del mar para el año 2100. ¿Esto qué implica? Menor crecimiento económico, implica afectaciones, implica desplazamientos, implica pérdida de recursos naturales, pérdida de alimentos. Tenemos que transicionar hacia una economía donde vamos a tener menos recursos para poder transformar, para poder alimentarnos, para obtener medicamentos y todos los beneficios que nos ofrecen los servicios ecosistémicos derivados de las catástrofes naturales y eventos asociados. Adelante, por favor. Aquí podemos ver que, pues, cada vez nos acercamos más a lo que es los efectos negativos, incluso muchos de los países, pues, ya los estamos sintiendo, los efectos asociados a los eventos climáticos adversos. Tenemos que llegar a menos de 1.5 grados. Estamos ahorita en 1.19 grados centígrados. En uno, nos estamos dirigiendo a un aumento generalizado de 1.8 grados centígrados en el 2100 y llevamos 980 eventos catastróficos en 2020. ¿Esto qué quiere decir? 210 mil millones de pérdidas totales en 2020 y 61% de esas pérdidas no están aseguradas. Aquí es importante reflexionar sobre estas cifras, porque lo que nos están diciendo es que hay compromisos. Tenemos muchas empresas de diferentes sectores que para el 2050 han establecido compromisos de descarbonización. Hay regiones como la Unión Europea que va a ser carbono neutral en 2050 y ha diseñado todo un sistema de financiamiento de reconstrucción sostenible post pandemia para que esta reconstrucción involucre actividades que son clasificadas como sostenibles, esto es, que contribuyen a la disminución o a la mitigación de los efectos del cambio climático y que a su vez tienen financiamiento que cumplen con ciertas características relacionadas. Estas características están determinadas en una taxonomía que se llama la taxonomía de la Unión Europea, que es un listado de esta clasificación de actividades en las que se tiene que invertir para poder recibir un financiamiento que cumpla con estas ambiciones de volverse carbono neutral a 2050. ¿Esto qué repercusiones tiene? Nosotros como países latinoamericanos muchas veces no tenemos una regulación tan estricta o tan específica sobre las actividades económicas, pero sí formamos parte de una cadena de valor más extensa, ya sea como proveedores, como aliados, como alguna subsidiaria de una matriz que se encuentre en la Unión Europea, por ejemplo, y esto repercute y nos repercute a nosotros en nuestras operaciones porque somos parte de esa empresa o un pedacito de esa empresa que está comprometida con su descarbonización en toda su cadena de valor. Entonces podemos ver empresas del sector alimentario, automotriz, muchísima transición hacia vehículos eléctricos. Podemos ver muchas metas que nos impactan a nosotros como empresas manufactureras o como empresas aliadas o como empresas subsidiarias como parte de estos compromisos. Entonces, es importante hacer esta reflexión. A pesar de que son compromisos regionales, nos están impactando y necesitamos movernos hacia adelante como parte de estas cadenas de valor. Quiero hacer un poquito de zoom sobre lo que son los riesgos físicos y los riesgos de transición del cambio climático. Tenemos un marco que habla sobre los riesgos y oportunidades del cambio climático que se creó por el Financial Stability Board, que se llama TCFD, Task Force on Climate Related Financial Disclosures, y este marco nos habla de 4 categorías que vamos a ver más adelante en nuestra conversación. Pero en una de ellas, donde se habla de riesgos físicos y de transición, se particulariza en cuáles son los riesgos físicos
del cambio climático, que se dividen a su vez en agudos y crónicos. Los agudos son estos que ocurren puntualmente, clima extremo, huracanes, inundaciones, y otros crónicos son patrones de clima cambiantes. Esto es, aumenta la temperatura, el nivel del mar paulatinamente y poco a poco van teniendo repercusiones relacionadas. Y luego tenemos los riesgos de transición. No son necesariamente relacionados por eventos climáticos adversos, sino por estos factores de internalización que hablábamos hace un momento, que son el legal y político, porque incrementa el precio del carbono, las obligaciones de reportar emisiones, regulaciones sobre tipos de productos y servicios que podemos prestar, o riesgos tecnológicos como sustituir productos y servicios por opciones de bajas emisiones, costos de transición a tecnologías de bajas emisiones, o riesgos en el mercado, cambios en el comportamiento de nuestros clientes, incertidumbre, incremento en los precios de las materias primas por su inaccesibilidad, y los riesgos de reputación, que son cambios en las preferencias de los clientes. Hay cierta estigmatización hacia ciertos sectores, ya no obtienen financiamiento, por ejemplo, por esto que les comentaba de la Unión Europea, y hay mayores preocupaciones de los tomadores de decisiones. Muy agradecida con tu participación, por dejarnos claro, pues definitivamente cómo este es un tema tan relevante para todos y cómo definitivamente todos, pues de alguna manera nos vamos a ver, nos estamos viendo afectadas. Nos comentabas acerca de que, bueno, definitivamente hay algunos estándares y regulaciones que son importantes. Lo interesante de todo este tema de sostenibilidad pues es tomar en cuenta a todos nuestros grupos de interés y por supuesto el tema de descarbonización y de cambio climático pues no es algo que sea ajeno a todo esto. Además de, bueno, de cómo esto va a tener alguna incidencia en todo lo que es la dinámica de mercado para las empresas. Importantísimo lo que comentabas anteriormente de los riesgos físicos y los riesgos de transición, pero bueno, vamos a seguir contigo más adelante para ahondar un poco más sobre estos temas. En este momento vamos a conversar con la señora Yaneli Márquez, quien nos va a hablar un poco acerca de, bueno, cómo todo esto nos pudiera estar afectando en Venezuela. Si realmente pues tenemos alguna afectación por el cambio climático y por qué ella considera que podría ser importante actuar desde las empresas. Nuevamente hacerles el recordatorio de que a través del chat nos pueden hacer sus preguntas para todas aquellas personas que se han ido sumando al seminario y que además estamos abriendo algunos sondeos con ustedes que nos gustaría que pudieran participar. Muchísimas gracias por su aporte, Alicia, y los dejo entonces con Yaneli Márquez. Adelante. Gracias, Sara. Sí, bueno, muy interesante todo lo que nos comentaba Alicia previo, pues digamos, a hablar a nuestro contexto venezolano. Y, y cuando uno escucha todas estas, digamos, en líneas generales, estas predicciones, pareciera que estuviera hablando del libro del Apocalipsis de la Biblia, ¿no? Yo creo que lo más importante de esto es tomar acción, ¿no? Cuando hablamos del contexto venezolano, pudiésemos tener la convicción o la creencia que por estar ubicados en el trópico, no somos, digamos, vulnerables al clima, ¿no? Y ciertamente, justamente por nuestra ubicación geográfica, somos más vulnerables al clima. Yo quiero hacer referencia eh, en noviembre del 2021 el Estado venezolano publicó su segunda actualización de las contribuciones nacionales determinadas, que digamos que luego del acuerdo, de la firma del Acuerdo de París, pues los países tenían que actualizar sus compromisos con relación a los acuerdos, ¿no? Entonces, con relación a eso, está disponible, luego podemos dejar allí en el link en el chat, de donde pueden conseguir este informe completo, que aproximadamente son de 162 páginas. Y allí yo quiero rescatar algunos aspectos que son importantes que conozcamos, ¿no? Primero es, digamos, este reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de que Venezuela, pues siendo un país que está caracterizado por presentar espacios insulares y costas de baja altitud, zonas áridas y semiáridas, está expuestas a inundaciones, sequías y desertificación. Y tenemos ecosistemas que son montañosamente, o sea, que son frágiles, y que debido a que nuestra economía depende principalmente de la producción
uso y exportación de combustibles fósiles, pues somos considerados, según las categorías establecidas por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992, como de alta vulnerabilidad y que somos particularmente sensibles a los efectos adversos del cambio climático y, por supuesto, a las consecuencias que eso trae en nuestro país, en nuestra economía. Entonces, yo creo que el primer aspecto que tenemos que resaltar de esta actualización de las contribuciones nacionales definidas que se hizo en noviembre del 2021 es esto, pues el reconocimiento de que Venezuela es altamente vulnerable a los cambios climáticos. Otro aspecto que yo creo que es importante resaltar es que Venezuela ratificó su compromiso en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% para el 2030. O sea, estamos a escasamente 8 años y bueno, ellos han ratificado un compromiso de reducción del 20% de los gases de efecto invernadero con relación al escenario que ya se tenía previamente. Sin embargo, en esa, digamos, ratificación del compromiso, pues se ha hecho, digamos, que el alcance de esa meta, pues dependerá de los cumplimientos de los compromisos que países más desarrollados puedan proveer de financiamiento, transferencia de tecnología y formación de capacidades de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.7 de la Convención del Acuerdo de París. Entonces, digamos que más allá de polemizar con respecto al 20% o el tema del financiamiento, creo que es un compromiso que pues nosotros debemos tener claro, ¿no? Como conocedores del tema de que ese compromiso es el que ha adquirido Venezuela. Otro aspecto que también establece las contribuciones nacionales determinadas de Venezuela es que allí dice que Venezuela tiene emisiones que representa solo el 0,49%, o sea, un 5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Digamos que es una visión que tiene el Estado de que solo se contribuye con 0,49% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Yo creo que aquí también es importante enfatizar que más allá de la porción que nosotros contribuyamos de gases de efecto invernadero, si son medibles, si están medidas, de la forma en que está medida, es resaltar la importancia de que no importa si nosotros tenemos bajas emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, si el resto del mundo va a una emisión de 4 grados de incremento de la temperatura, sino que esto es un proceso que debe ser integrado, una cadena de valor que debe, digamos, empujar para que todos los países y todos los gobiernos pues trabajen para reducir los gases de efecto invernadero. Este informe pues también tiene una propuesta por sectores, abarca el sector de energía, allí establece energía eléctrica, cómo va a ser el enfoque de PDVSA, cómo sería el transporte terrestre y subterráneo, acuático y cuánto sería el proceso aéreo, ¿no? Digamos, esos sectores o esas propuestas por sectores. En el caso del sector energético, allí habla de cómo pues, se va a trabajar sobre la educación energética, normalización, etiquetado de eficiencia energética, cómo aborda el tema de las edificaciones energéticamente eficientes y habla de los sectores residenciales, públicos y privados. Otro de las propuestas que están cubriendo las contribuciones nacionales determinadas es el sector industrial, el sector de bosques y habla del sector de desechos. Digamos que en líneas generales esto es lo que habla las contribuciones nacionales determinadas que se ratificaron en noviembre del 2021 en contexto general de lo que ha estado pues poniendo el Estado en el tapete. Hay algunas propuestas de leyes, como es la ley de cambio climático, la ley del agua, que se están trabajando y que es importante pues ir monitoreando, ir trabajando, concientizando sobre qué puede venir en estas leyes. Luego, cuando vemos esta lámina, vemos un contexto de cómo se ha incrementado el nivel de
de noticias o el nivel de estar cubriendo lo que está pasando en nuestro país con relación al cambio climático. Vemos cómo especialistas hablan de que en Venezuela pudiésemos tener un incremento de 3 grados en la temperatura con respecto a la época preindustrial o escenarios, por ejemplo, en el lago de Maracaibo, donde se dice que pudiesen estar una sensación térmica de 60 grados de temperatura por allá en el año 2060. Habla sobre el incremento de las inundaciones, sobre todo en las zonas montañosas, en la zona occidental, y que de hecho en los últimos años, por ejemplo desde el 2015, con una vaguada importante que hubo en la zona andina y que luego se repitió durante el 2021 y durante el 2022, y que esto lo que nos pone en contexto es que el efecto del niño y la niña pues va a ser más frecuente y que va a dejar más desastre en nuestro territorio. Estamos viendo, por ejemplo, noticias relacionadas de cómo nuestros glaciares que estaban ubicados en el estado Mérida, pues han desaparecido o que ya se considera que no son glaciares. Entonces son eventos o circunstancias que nos están reflejando que en Venezuela somos altamente vulnerables al clima, que el sector agroindustrial pues va a ser altamente susceptible pues a los efectos de la polinización, a cómo pudiese reducirse el tamaño de los frutos, la frecuencia en las cosechas. Por ejemplo, este año estamos observando lluvias desde agosto del 2021 con algunos efectos que paró, digamos, un poco en el mes de marzo, y que nuestra época de lluvia, que comienza en mayo, pues se inició en abril de este año. Entonces, son efectos reales, ¿no?, de la situación, de lo que está pasando en Venezuela, y que por lo tanto, pues tenemos que irlo monitoreando y ir concientizando de cómo nosotros en nuestras organizaciones debemos prepararnos para afrontar estos efectos del cambio climático. Sara, si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Tradicionalmente, en contexto general, hemos estado sobreexplotando los recursos naturales y estamos consumiendo actualmente como si tuviéramos 1,75 planetas, o sea, casi como si tuviésemos 2 planetas. El 28 de julio se cumplió, digamos, nos consumimos el primer planeta, y como referencia quería traer justamente la fecha de Venezuela. El 30 de agosto nosotros nos consumiríamos, digamos, el planeta que tenemos. O sea que tendríamos aproximadamente 4 meses de sobrecarga, ¿no?, de cómo estamos explotando nuestro planeta. Y esta bueno, es una información que la podemos conseguir, o que está disponible en esta mapa de todos los países. Ecuador es uno de los países de Latinoamérica, digamos, que está muy cerca de consumir solo un planeta al año, ¿no? Entonces, estas son conciencias de lo que pasa y de lo que hacemos y lo que está pasando en nuestro país. La siguiente lámina, por favor, Sara. Sí, allí entonces, basado en cómo hemos estado, digamos, viendo el contexto global venezolano y cómo nosotros en Venezuela estamos siendo afectados del cambio climático, requiere que tomamos acciones, ¿no? Aun cuando el Estado venezolano, digamos, tiene algunas acciones, yo creo que es importante que nosotros como organizaciones demos pasos adelante para iniciar un proceso de descarbonización, ¿no? Un proceso que pudiese iniciar en una fase de eficiencia energética y luego avanzar hacia propuestas digamos, compromisos más fuertes como lograr o comprometernos con un neto cero de gases de consumo, de gases de efecto invernadero.
Entonces yo quisiera dejarlos con Alicia, quienes le va a comentar cómo podría ser ese camino hacia la descarbonización. Muchas gracias, Janelle, y con todo gusto les vamos a platicar en la perspectiva general. Y antes de empezar por el caminito, voy a retomar lo que platicábamos hace un momento del marco del Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, establecido por el Financial Stability Board o Consejo de Estabilidad Financiera en 2015, quien diseñó y convocó a una serie de expertos para conformar este grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con el clima. Esto para que pudieran promoverse el desarrollo de información que permita tener decisiones o realizar una toma de decisiones de inversión, crédito y suscripción más informada sobre cuáles son las implicaciones, los riesgos, las oportunidades relacionadas a cambio climático en términos financieros y permitir que los grupos de interés relacionados tengan un mejor entendimiento de las concentraciones de activos que están relacionadas con el carbono y las exposiciones a los riesgos relacionados con el clima. Este marco es el TCFD, se compone de 4 grandes categorías. Estas son Governance, Strategy, Risk Management y Metrics and Targets, o gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, métricas y objetivos. ¿Esto qué nos dice? Que tenemos que tener una estructura de toma de decisiones para abordar las oportunidades y los riesgos de cambio climático, para identificar responsables sobre quién va a tomar decisiones acerca de ellos, quién los va a gestionar, si va a haber un responsable, si se van a estar monitoreando, si se van a establecer estrategias y a qué nivel, los niveles de ambición que tenemos para definir esa estrategia y si nos movemos hacia estrategia, cuáles son las acciones, los objetivos, los responsables, los recursos que se van a asignar, cómo vamos a gestionar los riesgos asociados, cuáles son las oportunidades que vamos a aprovechar y cómo vamos a ir monitoreando las métricas asociadas a esta medición de la estrategia. Entonces, en este gran ciclo de medir, reducir, compensar que debemos tener para nuestros gases de efecto invernadero, se va conformando, se va estructurando e informando sobre ello en estas 4 categorías del TCFD. Adelante, Sara, por favor. Si ya entendiendo este marco, su estructura y la relevancia de ello, podemos empezar a hablar sobre el camino de la descarbonización. Bueno, no se ve, pero bueno, ahí está, muchas gracias. Básicamente son 5 grandes etapas o 4 grandes etapas con unas 5 de divulgación, una quinta, perdón, de divulgación. Primero, ¿qué se hace? Se hace una línea base o se establece dónde nos encontramos en materia de emisión de gases de efecto invernadero y cuál es la madurez que tenemos para responder a los efectos y a los riesgos relacionados al cambio climático. Al revisar nuestros gases de efecto invernadero, definimos cuál va a ser la línea y el alcance de esa línea base, si va a ser alcance 1, alcance 2 o alcance 3, y cómo me encuentro en cada una de las categorías del TCFD para abordar el tema de riesgos y oportunidades relacionados al cambio climático. Ya que tengo definido mi inventario de emisiones y mi nivel de madurez, y ahorita voy a profundizar un poquito en ello, vamos a definir las ambiciones climáticas. Esto es objetivos que van a estar alineados a mi estrategia de negocio con base en una evaluación inicial de estos riesgos climáticos que a su vez pueden basarse en un análisis de escenarios climáticos con ciertas trayectorias. Y vamos a identificar el alcance a considerar de involucramiento de recursos que yo voy a asignar para esas ambiciones climáticas. Después voy a desarrollar la estrategia de descarbonización, priorizando iniciativas, algún quick wins y algunas otras opciones a mediano y largo plazo. Voy a analizar y estimar, por supuesto, cuál es el costo de estas inversiones o cuál va a ser mi retorno de inversión, cuál va a ser mi análisis de costo-beneficio para analizarlo y desarrollar una hoja de ruta de descarbonización, definiendo métricas, desarrollando un modelo de fijación de precios del carbono, si esto es aplicable, para después implementar mi estrategia de transformación basada en las necesidades de un modelo operativo, ejecutar proyectos previstos y transformaciones a nivel operativo y a nivel de compra-venta de energía renovable.
También vamos a operacionalizar los objetivos y realizar un seguimiento del proceso. Y en los casos donde no podemos realizar transformaciones en nuestras operaciones porque esto es muy costoso, podemos pasar a lo que son los mecanismos de compensación o carbon offsets. Entonces, si me regreso un poquito al primer paso, a lo que es la evaluación de madurez e inventario de gases de efecto invernadero, voy a ver en cada una de mis 4 categorías cómo me encuentro. Si ya a nivel de gobierno corporativo ya tengo una persona, un comité o un grupo relacionado al seguimiento, gestión y toma de decisiones relacionadas al cambio climático, si ya he definido una estrategia, si ya establecí metas de reducción, si ya hice un análisis tal vez basado en escenarios, si ya estoy gestionando los riesgos asociados, si ya hice esta matriz de riesgos y con qué profundidad, si ya identifiqué las oportunidades asociadas, si ya integré en mi toma de decisiones esta gestión de riesgos y estos riesgos interrelacionados, y si ya estoy estableciendo métricas y objetivos para ir monitoreando toda mi estrategia. Mientras tanto, hago mi análisis o mi cálculo de emisiones, donde mi alcance 1 van a ser todas aquellas emisiones que yo genero como organización a través del uso de combustibles o a través de mecanismos, tecnologías o dispositivos que están bajo mi control, o alcance 2, donde generalmente aquí se miden las emisiones derivadas de la energía eléctrica que consumo, pero no produzco, son emisiones indirectas. O alcance 3, otras emisiones indirectas, que son emisiones que yo genero por mis operaciones, pero que no necesariamente tengo propiedad sobre ellas o controlo, como son los vuelos de mis empleados, el transmuting de mis proveedores o algunas otras emisiones de mi cadena de valor que no necesariamente está relacionada con mis operaciones directas. Entonces, ya habiendo definido dónde me encuentro, cuál es mi línea base y qué emisiones estoy provocando, voy a definir cuáles son mis ambiciones y objetivos climáticos. Esto es, me encuentro en un 2, pero quiero llegar al 5. Emito 20 toneladas de CO2 equivalente y quiero llegar a cero, a net zero. Para eso, ¿qué necesito? ¿A qué plazo lo voy a hacer? ¿Qué responsables voy a asignar? ¿Con qué KPIs los voy a ir monitoreando? Y voy a ir determinando lo que llamamos el estado futuro o el estado deseado de hacia dónde quiero llegar. Las metas se pueden basar en distintas metodologías como Science-Based Targets, para que haya un compromiso hacia el exterior y una alineación con lo que otras empresas están realizando. Ya que definí mis ambiciones, voy a desarrollar mi estrategia, como les decía, con modelos de evaluación financiera, análisis de costo-beneficio. Voy a hacer el caso de negocio de hasta qué punto yo como compañía puedo responder a las demandas de mis clientes o responder hacia una iniciativa voluntaria de descarbonización y con qué recursos cuento. En los casos de la definición o desarrollo de estrategia, es muy importante determinar dos cosas o dos tipos de parámetros. Primero es el nivel de descarbonización. Esto es, si yo voy a llegar a un nivel de optimización de rediseño de mis productos, operaciones y servicios, si voy a transformar mis procesos para que sean más eficientes, qué combustibles o qué fuentes de emisiones voy a descarbonizar, combustibles, energía eléctrica, generación de vapor, si voy a optimizar mis medios de transporte, los que son parte de mi organización, y la logística y algunas otras acciones. Y luego voy a ver mi cadena de valor. Si voy a comprometerme a mis operaciones directas, si voy a exigirle a mis proveedores que en la extracción de materias primas ellos también descarbonicen, o a mis transportistas, o en el proceso de diseño de manufactura y de entrega del producto, voy a también establecer medidas de descarbonización, o incluso si al final de vida de producto voy a buscar que mis clientes que están utilizando mi producto o aprovechando mi servicio tengan compromisos de descarbonización. Por ejemplo, en los bancos, que los clientes de las tarjetas de crédito se comprometan a compensar las emisiones que generan por sus compras. Entonces, vamos a ir determinando el alcance en esas dos medidas, hacia adentro, en qué medidas de mis operaciones sobre las que tengo control, y a lo largo de la cadena de valor. Ya que establecí eso, pues ya lo transformo, ya tengo una estrategia, ya definí mi alcance, ya sé dónde estoy parada, ya definí mi ambición, a dónde quiero llegar, y ahora sí voy a empezar el proceso de transformación, detallo las necesidades de mi actual modelo corporativo, lanzo los proyectos de operaciones e infraestructura, establezco los objetivos a nivel operativo, realizo un seguimiento y defino y mantengo ciclos de reporte sobre mi avance. Les comentaba que
Podemos, por ejemplo, para alcance 2, establecer algunos objetivos de compensación para reducir mi alcance 2, la energía eléctrica que generalmente consumo, que no genero yo. Y esto pues se puede alternar con varias opciones como generación en sitio, acuerdos de compra-venta de energías renovables, compra de certificados internacionales de energía renovable, etcétera. Y también para descarbonizar fuera de mis operaciones, donde yo ya no tengo o presupuesto o alcance, o simplemente ya no es parte de la estrategia de negocio descarbonizar o transformar mi modelo operativo, puedo compensar esas emisiones a través de los carbon offsets o los bonos de carbono, que es un mecanismo que esencialmente tiene el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es un certificado que se comercializa que representa ya sea que se elimina o se evita una emisión de dióxido de carbono equivalente, y esto permite contrarrestar pues, y mitigar los efectos nocivos de los GI, de los gases de efecto invernadero. Hay distintos proyectos para estos mecanismos. Está el Climate Community and Biodiversity Alliance, está Plan Vivo, está Climate Action Reserve, está Verra, Gold Standard, Social Carbon, BCS, que es Verified Carbon Standard, y pues muchos otros mecanismos de compensación. ¿Y esto qué quiere decir? Que una tonelada que se genera o que se evita, por ejemplo, a través de proyectos como captura de gas metano para generar energía, o proyectos de energía renovable como eólica y solar, o captura y descomposición de gases, aprovechamiento de residuos porcinos, transporte eficiente, o algunas otras medidas que generamos para ahorrar o eficientar el consumo de energía con vapor, pues son implementadas, evitan ciertas emisiones y nosotros compramos esas emisiones que se evitan o que se reducen. Mm, creo que al final son las preguntas, ¿verdad? Pero bueno, este es todo el caminito. Luego, como en la etapa donde hablábamos del nivel de ambición, tengo que ver mucho la realidad de mi empresa. ¿Cuál va a ser mi nivel de involucramiento? ¿Cuál va a ser el nivel de compromiso que yo quiero asumir? Si va a ser simplemente a monitoreo de mis métricas, de mis mediciones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, pues voy a estar a un nivel básico de contribución. Si voy a generar medidas de mitigación, de reducción, absorción o incluso de compensación, pero no está alineado con mi estrategia, pues claro que voy a generar un efecto positivo y claro que voy a ayudar, pero va a ser pues un nivel intermedio de actuación. Ahora, si ya involucro me meto con la dimensión del TCFD que hablábamos, de una gestión de riesgos y oportunidades. Esto es, en los temas relacionados al cambio climático, en mi toma de decisiones, en mi estrategia de organización, ya tengo una gestión de riesgos activa y de las oportunidades, pues ya estoy en un nivel de madurez mucho más avanzado. Y ya cuando en el centro de negocio, esto es mi modelo, se enfoca en solucionar alguna problemática que está relacionada al cambio climático, ya esencialmente conectada a mi actividad empresarial, pues ya está en un nivel muy, muy amplio. Entonces, hay distintos niveles de involucramientos que como empresas podemos asumir, y estos son algunos de los ejemplos. Finalmente, pues recapitulando el caminito, perdón, Sara, si vamos a la siguiente diapositiva, es importante tomar en cuenta pues las 5 grandes etapas, o yo digo 4 y la etapa de reporte, evaluar mi nivel de madurez, ver cuáles son mis emisiones, ya sea alcance 1, alcance 2 o alcance 3, definir las ambiciones climáticas que quiero para reducir o evitar emisiones de gases de efecto invernadero, desarrollar mi estrategia, implementar mi estrategia, que requiere una transformación organizacional en mayor o menor medida, y luego ir reportando de manera consecutiva, ya sea a través de estándares internacionales de reporte como el Global Reporting Initiative en sus contenidos especializados, SASB, o en un reporte especializado del TCFD, que es el marco que hablábamos hace un momento de reporte sobre el cambio climático. Muchas gracias, Sara. Imagínate, Alicia, muchísimas gracias a ti por darnos este paseo por todo lo que es ese camino hacia la descarbonización. Estoy segura de que muchos pues le va a ser de utilidad. Tratamos también de presentarlo de manera muy sencilla para que todo tipo de organización pues vaya viendo de qué manera se puede ir sumando a todo esto, esta estrategia de descarbonización. Muchísimas gracias por el aporte. De hecho, tenemos un comentario
de José Solano, que dice que, bueno, que incluso hay estudios que indican que en sus proyecciones que el primer bioma que va a desaparecer en Venezuela es el páramo andino, esto vinculado con lo que estuvo comentando Yaneli anteriormente. Así que muchísimas gracias por esta participación. Ahora los vamos a dejar entonces con la señora Yaneli Márquez, porque nos gustaría que nos comentara un poquito, Yaneli. Sabemos que normalmente pues hay un cierto recelo de las empresas de abordar todo lo que es ese tema de descarbonización, principalmente por el desconocimiento, ¿no? Desconocimiento, pues, ¿qué es eso de descarbonización? ¿Realmente lo podemos hacer? ¿Realmente estamos preparados, en caso de Venezuela, para hacer esto? Y bueno, también pues conocer todo este viaje que ha presentado anteriormente Alicia. Entonces, ahora, con base en lo que ya hemos conversado durante esta sesión, ¿qué comentarios les puedes dar a todos esos empresarios para que se motiven pues a trabajar en ese camino hacia la descarbonización? Sí, gracias, Sara y Alicia. Yo creo que si quieres pasamos de una vez a la siguiente lámina. Yo creo que es relevante que nosotros, una vez que hemos visto lo que está pasando a nivel mundial, pues hay una alerta roja hacia la humanidad donde se habla que es probable, o sea, que la temperatura actual del planeta es de 1.1 y que si seguimos tal cual como vamos, pues en el 2100 vamos a tener una temperatura de 4 grados por encima de la época preindustrial y que la forma en que vivimos pues no será pues de la misma forma, ¿no? Ya Alicia nos mostró algunos de los efectos que pueden ocurrir en el aumento de las mareas, en la biodiversidad, en los mares. Eh, Sin embargo, también el IPCC ha dicho que el tiempo de actuar es ahora, ¿no? Todavía tenemos tiempo de reversar o de lograr cumplir, de no incrementar, de no el incremento de la temperatura de 1.5 grados centígrados. Entonces, cuando hablamos de conceptos errados sobre el cambio climático, yo creo que uno de los mayores mitos o las mayores barreras de comenzar a trabajar es primero el no reconocimiento de que las empresas se están viendo afectadas o que se verá afectada por los efectos del cambio climático. Por ejemplo, si yo soy una empresa de servicio donde pudiese tener una baja, digamos, uso de carbono y yo pudiese considerar que no me vería afectada, pues es porque no he visto una visión holística del efecto del cambio climático. Pues tengo colaboradores que pueden vivir en zonas vulnerables, afectados por el clima. Pudiese tener oficinas ubicadas en zonas donde pueden sufrir inundaciones. Puedo tener fábricas localizadas o clientes con fábricas localizadas en situaciones o en áreas donde pueden inundarse. Puedo estar requiriendo materias primas que ahora van a ser escasas por los efectos del cambio climático. Entonces, no ponerse en contexto, no tomar acciones es simplemente una negación y no es ver una proyección a largo plazo de lo que pudiese estar pensando. Otros pudiesen decir, bueno, ya en un grado de madurez más amplio, pudiese decir que nuestra empresa ya tiene un plan de sostenibilidad, ¿no? Y allí es importante evaluar si ese plan de sostenibilidad abarca no solamente los efectos del cambio climático, sino los temas relacionados con la adaptabilidad climática. ¿Por qué? Porque ya nuestro planeta pues se ha venido calentando, como les decía, que en promedio pues el planeta se ha calentado 1.1 y hay estudios o hay especialistas que se refieren o que hablan de que es un promedio y que ya hay zonas de nuestro planeta que viven en 1.5 grados centígrados con respecto a las temperaturas preindustriales. Entonces, es importante que en esos planes de sostenibilidad se abarquen los temas de adaptabilidad climática, como si ya el planeta se calentó,
Entonces, ¿cómo ahora yo voy a seguir manteniendo mi organización con estos nuevos cambios? ¿Cómo yo soy resiliente? Si estos planes abarcan todo lo que debe contener un plan de sostenibilidad. Luego tenemos nuestro departamento de gestión de riesgo, analiza todos los riesgos. Y ciertamente muchas de nuestras empresas y muchas de nuestras compañías trabajan sobre análisis de riesgo. Puede que algunos sean más formales, otros menos formales, pero que empresarios, accionistas tienen mapeado unos riesgos empresariales. Entonces es muy importante que ahora estos riesgos, que ahora pudiésemos, dadas las circunstancias de nuestro país, esos riesgos estaban muy enfocados al tema, por ejemplo, de las sanciones, a cómo obtener materias primas, en cómo yo puedo producir. Entonces, ahora estos riesgos pues también tienen que analizarse evaluando los cambios ambientales. Y tradicionalmente la gestión de riesgo está enfocada en la posibilidad del impacto y la magnitud del impacto. Y ahora los análisis de gestión de riesgo, cuando lo visualizamos desde el punto de vista de sostenibilidad y del cambio climático específicamente, debe ser analizado con base a escenarios. ¿Cuáles son los escenarios en los cuales como compañía pudiese sobrevivir o pudiese actuar? ¿Qué pasaría si el cambio de la temperatura es de 1, es 1.5, 3? ¿Cómo mi negocio podría verse afectado? El otro que va muy en línea con el primer y el primer, digamos, concepto errado, que yo lo asocio muchísimo con el primero, es el cambio climático. Ya veremos cuando lleguemos allí. Yo no voy a estar, no es mi problema ahora, mi intención es crecer. Y justamente en este crecimiento estamos viendo muchas compañías, sobre todo venezolanas, que están haciendo planes de inversión importantes. En digamos, visión de que Venezuela pues tiene un pequeño recuperación de la economía o que está teniendo recuperación económica, entonces están haciendo planes de inversión. Y yo creo que allí hay que revisarlo y tomar en conciencia que en estas inversiones que se están haciendo, el momento de hacerlo es ahora. Si bien un proceso de descarbonización pudiese ser complejo, en realidad no es un proceso que se hace de un día para otro, entonces tenemos que iniciarlo allí. Y allí Alicia nos comentaba cómo podemos en ese plan de descarbonización comenzar con planes de eficiencia energética, primeros pasos que pudiesen llevar a cabo una organización para lograr iniciar desde ahora, ¿no? Y evitar que en el futuro, supongamos un emprendimiento que está iniciando hoy, por ejemplo, en siembra de cacao, donde ha invertido importantemente en empaques, en producir un producto de calidad, que es reconocido, pues el chocolate, por ejemplo, el chocolate venezolano, pues es reconocido a nivel internacional como de buena calidad, y cuando lo vaya a colocar en un mercado internacional, pues le van a decir, bueno, yo quiero saber con qué agua regaste, cómo estás cuidando el planeta, cómo has tratado la superficie, cómo tú me puedes asegurar que el producto siempre va a venir de la misma calidad. Entonces, una vez que ya ha iniciado este proceso y ya tenga un producto que quiera colocar, probablemente pues ya no lo va a poder colocar porque proveedores extranjeros pues van a requerir tomar pues o tener mayor conocimiento de cuáles son las acciones que ha tomado esta organización. Entonces no podemos dejarlo para adelante. Y la tercera, pues tomar medidas sobre el cambio climático solo cuesta dinero. Ciertamente cuesta dinero, no es un proceso económico, pero más costoso va a ser después cuando tenga que implementar medidas y haya perdido, digamos, todo un proceso de inversión, haya perdido tiempo para ir trabajando de forma proporcional o de forma medida de un costo sobre en 5 o 10 años hacer un costo, una inversión más grande. Entonces yo creo que esto es una visión
de cómo las organizaciones deben comenzar hoy a trabajar sobre un plan de eficiencia energética para llegar a un proceso de descarbonización. Sí, ok, perfecto. Muchísimas gracias, Yaneli, por la participación, pero acá se me quedó guindada y no podía pasar de lámina. Muchísimas gracias por aclararnos todas esas inquietudes normales que ocurren o que escuchamos a diario de los empresarios con respecto a lo del cambio climático y cómo es importante pues que vean cómo el mercado venezolano también se está sumando a todo esto y análisis de sus vulnerabilidades, de sus riesgos y de entender que no se trata solamente de, bueno, de si vamos a estar presentes o no para cuando todos estos eventos ocurran, sino que ya esto está ocurriendo. Ahora vamos a pasar a conversar un poco con nuestro panel. Ahora sí voy a dejar de compartir la pantalla, porque tenemos también pues unas preguntas que nos han ido haciendo por el espacio de Q&A y la invitación es para que ustedes también puedan cargar allí sus preguntas. Tenemos algunas preguntas acá y me gustaría, en el caso de Alicia, que nos pudiera apoyar con la primera pregunta, que dice, ¿cómo podemos nosotros como personas promover o ayudar a lograr esa descarbonización? ¿Qué podemos hacer entonces nosotros, digamos, como particulares para impulsar a que esto se dé, Galicia? Claro que sí. Hay una frase que me gusta mucho que dice, no puedo cambiar el mundo, pero sí la partecita en la que me tocó vivir, ¿no? Entonces, tanto como persona, yo en mi casa, pues puedo promover medidas como mantener la luz apagada cuando no estoy en alguna habitación, buscar que mi impresora o los electrodomésticos que adquiera tengan algún sello de energía o eficiencia energética, buscar que concientizar a las personas con las que vivo sobre la relevancia de ser más eficientes o tener un bajo consumo en combustibles, en el caso de mis autos, o en gases refrigerantes para el aire acondicionado. Y bueno, en la vida diaria hay muchas formas donde podemos reducir nuestras emisiones y luego en la parte profesional creo que es donde tenemos mayor obligación de hacerlo. Tal vez uno como consultora en estos temas, pues es algo que afortunadamente tenemos el gusto de hacer día con día, ayudar a nuestros clientes a encontrar cuál es ese punto medio, esa estrategia win-win que nos va a permitir ayudar a reducir las emisiones y a optimizar costos en la empresa, a lograr un mejor posicionamiento, a atraer capital humano y a hacerles ver todos los beneficios de tener una estrategia no solo en mitigación de cambio climático, sino una estrategia en todos los temas ESG o de sostenibilidad. Yo siempre lo veo como hay que hacer un análisis de materialidad, un análisis de cuáles son esos temas donde yo impacto positiva o negativamente, ya sea como persona o como profesional o como empresa, y dónde me veo impactada. Esto se le llama tradicionalmente doble materialidad, pero es básicamente esa doble vista del impacto positivo y negativo que yo genero como persona o como organización y del impacto positivo y negativo que estas externalidades o mis grupos de interés me generan, llámese mis vecinos, llámese mis empleados, llámese mis clientes, mis proveedores. Y en esos temas donde se ve un impulso, una afectación a mis operaciones de negocio a largo plazo, es donde yo tengo que poner especial atención porque no nos podemos dedicar a todo. No podemos reducir ni mitigar todos los efectos negativos que tenemos, pero como persona sí puedo elegir alguna causa, sea una causa social, ayudando a disminuir la pobreza y por lo tanto la migración o el desplazamiento de algunas personas, ayudando a una edificación de viviendas sostenibles en comunidades de bajos recursos, ayudando en la generación o propiciación de azoteas verdes. Entonces, elijamos de acuerdo a lo que me apasiona, a lo que me gusta, en qué aprender a hacer el pedacito donde me tocó vivir un poco mejor. Qué bonito, Alicia. Muchísimas gracias A por ustedes. esta participación. Creo que es una muy buena pregunta para iniciar acá el panel. Ahora, Yaneli, tú nos podrías orientar con esta pregunta que dice, ¿quiénes serían las personas responsables de liderar el proceso de descarbonización en una empresa? ¿Quién estaría al mando acá?
Sí, bueno, por supuesto, todo va a depender del tamaño de la organización, pero el punto de partida es el gobierno corporativo. ¿Ok? Ahí tenemos que retomar cuál es el propósito de las organizaciones, ¿no? Cuando nosotros como empresa o como organización queremos vernos como una empresa que tiene un crecimiento con propósito o que tiene un propósito que da ganancias, ¿ok? Entonces ese cambio de mentalidad, ese cambio de visión a corto plazo, donde el accionista pues buscaba solamente generar renta para su organización, tiene que cambiar, ¿no? A una visión de creación de valor compartido. Entonces, el gobierno corporativo en ese cambio de propósito de eh, incluir todas las partes de interés. Alguien me escribió que no me escucha, no sé si... Sí, no, pero le estoy respondiendo, sí, sí se escucha perfecto. Ok. Cuando entonces en esa creación de valor compartido y ese cambio de velar por, digamos, el cuidado del ambiente, el cuidado de la sociedad, de las personas, de sus colaboradores, de los proveedores, de los clientes, entonces el gobierno corporativo incorpora, digamos, esa misión de cuidar el ambiente, pues va a instruir en su estrategia esa misión de comprometerse con emisiones neto cero de carbono, por ejemplo, si hasta esa es su parte de su estrategia, o reducirla. Entonces, luego, por supuesto, toda la organización debe trabajar en función de eso. No hay ningún área de la organización que no debe tener en su concepto, en su my concept, por ejemplo, si es el departamento de compras, qué se compra, eh, cuándo se compra, a qué proveedores se compra. Por ejemplo, si yo estoy hablando de los clientes, como yo también a mis clientes le voy requiriendo cómo trabajar en una descarbonización a mis proveedores. Digamos que todo va a ir entrelazado. El área de sistemas, pues definitivamente es primordial porque toda la captura sí, de los datos de cómo se compra, qué se produce, los viajes que se hacen, digamos, para tener una medición de la huella de carbono, que sería como la parte inicial de este punto de partida, pues reconocer dónde estoy parado. Entonces requiere que en los sistemas contables, pues también, perdón, que los sistemas de información, pues generen la información requerida para primero establecerse metas, para segundo, pues monitorear y para tercero, informar sobre los avances. Eh, Ciertamente el tamaño de la organización pudiese determinar si es requerido pues un área específica para gestionar las mediciones y los planes ambientales. Eh, Finanzas, pudiese ser finanzas y operaciones, pudiese ser la otra área que pudiese incorporar, digamos, el monitoreo y el seguimiento de los planes. Pero ¿qué es lo relevante de todo esto? Lo relevante de todo esto, que a veces estructuras y sobre todo cuando estamos hablando de un inicio, lo más recomendable es buscar expertos que le ayuden primero a ubicar, a medir, a establecer ese propósito, a establecer esa estrategia, ese plan de acción, reconocer los riesgos que se tienen relacionados con la vulnerabilidad climática y luego sobre los planes para adaptarse y mitigar un plan de descarbonización. Entonces, por supuesto, va a depender mucho del tamaño, pero el buen gobierno o el gobierno corporativo debe vigilar esos planes y establecer quién, dependiendo de la estructura, si se crea un área adicional o si es operaciones la mejor capacitada para llevar un plan de descarbonización. No sé, Alicia, si tú quisieras complementar algo. No, Bueno, totalmente, Janely, en línea. Muchas gracias. Ujú. perfecto. Bueno, yo les tengo además aquí una pregunta muy interesante que nos dejaron y que estoy segura que las dos podrán aportar acá,
porque dice, ¿cuál ha sido la experiencia de KPMG en el proceso de descarbonización de alguna empresa? Entonces, Alicia, si nos pudieras apoyar con esta pregunta, estoy segura que ambas pueden aportar. Claro que sí. Les comentaba hace un momento que hay las empresas, todas tenemos distintos niveles de madurez. Hay empresas que ya desarrollaron una estrategia global de descarbonización y lo único que requieren es que les ayudemos a identificar fuentes de financiamiento o incentivos fiscales o algún otro recurso que les permita avanzar con su proceso en cada uno de los países. Hay empresas que ya saben que necesitan establecer metas de reducción de gases de efecto invernadero, pero no tienen todavía claras cuáles son sus volúmenes o fuentes de emisión. Y entonces ahí iniciamos con un inventario de gases de efecto invernadero o incluso con la verificación si es que tiene que responder a alguna regulación al respecto. También en esta misma línea de un bajo nivel de madurez tenemos empresas que están iniciando ya con algunas acciones esporádicas, pero sin una conciencia, una estrategia de ni siquiera un conocimiento de saber dónde se encuentran paradas, qué nivel de madurez tienen y les ayudamos a analizar su nivel de madurez, por ejemplo, basado en TCFD, y otras que están comprometidas con nivel de descarbonización ya a nivel operacional, y ahí es importante la asociación o la alianza con algunos proveedores especializados en industria para permitir una descarbonización y algunas otras empresas que solo dicen yo necesito encontrar un proveedor de energías renovables y ayúdenme a adquirir o a realizar este proceso de compra-venta. Lo que es relevante, creo yo, más lo que Yaneli quiera comentar, es que así como mitigar los efectos del cambio climático es una tarea, es un compromiso de todos, en mayor o menor medida, es un compromiso también interdisciplinario, donde, por ejemplo, en KPMG trabajamos especialistas de estrategia, de operaciones, de sostenibilidad, y al que se suman especialistas externos que permiten esta transformación a nivel operacional para incrementar eficiencias de equipos o sustituir tecnologías y hay una colaboración transversal y multidisciplinaria. Entonces, las experiencias son diversas dependiendo del nivel de las empresas y lo que hemos observado es que las empresas están muy conscientes de sus alternativas y el mercado también voluntario de compensación está tomando mucha relevancia. Entonces, hay varias opciones, dependiendo del sector, dependiendo del objetivo, dependiendo del nivel de madurez, bajo los que se puede avanzar en este camino. Sí, correcto. Tal como lo menciona Alicia, sobre todo, pues, digamos, KPMG tener ser pues una red muy importante. Nosotros hemos creado lo que se llama KPMG Impact, donde KPMG pues ha unido a un grupo de profesionales importante, el cual crece de manera vertiginosa a nivel mundial para trabajar en procesos no solamente del cambio climático, sino también los aspectos sociales y de buen gobierno corporativo. En ese sentido, pues KPMG tiene equipos multidisciplinarios donde, bueno, trabajamos especialistas específicas en cada área y contamos con herramientas tecnológicas para poder analizar datos, análisis de riesgos y muchísimas herramientas que permite a nuestros clientes pues ayudarlos dependiendo de la fase en que se encuentra, tal cual como lo comenta Alicia, ¿no? Hemos tenido experiencias que hemos trabajado, digamos, propuestas con, por ejemplo, con el equipo de Chile, en el caso de Venezuela, conjuntamente trabajos entre KPMG Venezuela y KPMG Chile. También trabajamos muy de la mano con KPMG Colombia y también hemos compartido pues espacios colaborativos de traer justamente a las personas que tienen gran conocimiento en áreas. Por ejemplo, en nuestros seminarios web hemos tenido especialistas de banca, que es de KPMG Panamá, hemos tenido especialistas de KPMG Perú, bueno, hoy hasta Alicia de KPMG México. Entonces, esto nos permite pues estar interconectados y aprovechar las bondades que otros países, sobre todo en Europa, que van mucho más adelante, digamos, en estos procesos, pues han servido de guía para apoyar pues a países como Venezuela o de Latinoamérica, que digamos tienen una agenda un poco más atrás, ¿no? Muchísimas gracias a ambas por su respuesta.
Efectivamente, bueno, lo maravilloso también de contar con esta plataforma como de KPMG y con estos profesionales en diferentes áreas. Hoy estuvimos escuchando pues a Yaneli Márquez, social líder de los servicios de gobierno, riesgo y cumplimiento en KPMG en Venezuela. Además, social líder de inclusión y diversidad también en KPMG Venezuela, es licenciada en contaduría pública y pues tiene una amplia lista de estudios que ha realizado en temas de liderazgo, en estudios de equidad de género, análisis de vulnerabilidad climática y otros relacionados a los temas también de auditoría. También contamos pues con la participación de Alicia Moreno, directora de Servicios de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo de KPMG en México, y es analista además certificada en ESG con una maestría en responsabilidad social, diplomada también en mercados de carbono y una capacitadora certificada en GRI. Entonces, para nosotros, pues, un honor poder compartir con ustedes y escuchar también sus aportes. Yo les comentaba al inicio también que para nosotros es muy satisfactorio estar acá el día de hoy celebrando de alguna manera nuestro 64 aniversario con ustedes. Es un orgullo poder estar en Venezuela durante 64 años con un verdadero propósito y compromiso, tanto con nuestra gente como con toda nuestra cadena de valor. Y estamos todos los días trabajando, cada uno desde las diferentes áreas en las que estamos, pues preparándonos, estudiando, analizando las necesidades también pues de nuestros públicos de interés para poderles ofrecer cualquier tipo de servicio en nuestras grandes 4 áreas de servicios que tenemos, asesoría, auditoría, impuesto y legal, pero también pues compartiendo con nuestras comunidades, compartiendo con las universidades, etcétera, en eventos como los que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias entonces por, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por esta presentación. Por tomarse el tiempo. Alicia, bienvenida a KPMG Venezuela y a disposición también para apoyar en lo que se pueda, en lo que necesiten en México. Y bueno, les dejamos por acá nuestras redes sociales para cualquier información. La sesión, como les comentaba, está siendo grabada. La vamos a compartir próximamente por el canal de YouTube para aquellos que hayan tenido que salir antes o que no hayan podido entrar a nuestra sesión. Y los invitamos a que nos sigan entonces en nuestras redes sociales donde les estaremos anunciando los nuevos eventos que tendremos disponibles para ustedes. Gracias y que tengan un feliz día. Feliz día a todos. Gracias. Gracias por la invitación. Gusto en colaborar. Vaya Alicia, gracias. Saludos Que a estén todos. muy bien. Saludos a todos.